Un informe no publicado del Servicio Geológico de Estados Unidos ha encontrado que hay hasta 5 billones de toneladas de hidrógeno natural bajo tierra. Esto podría satisfacer la necesidad de hidrógeno de forma ilimitada, eliminando al mismo tiempo la necesidad de producirlo. Sin embargo, esta afirmación no se queda hoy en día en más que un posible, y por tanto tenemos que seguir pensando en cómo mejorar las vías que tenemos de producir hidrógeno renovable actualmente. Hoy hablaremos sobre ello. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Tenemos la suerte de contar hoy en el podcast del hidrógeno con Jesús María Lata, Chief Technical Engineer en SENER. Jesús, muy buenos días y bienvenido a nuestro espacio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y a vuestra disposición. Buenos días, Jesús. Un placer tenerte aquí con nosotros. Para empezar, nos gustaría que nos contaras primero un poco más de quién es Jesús y también de SENER, de la empresa en la que trabajas. Bueno, pues nada, en cuanto a mí, de formación soy ingeniero industrial mecánico y bueno, llevo toda mi vida trabajando en SENER, toda mi trayectoria profesional. He tenido la suerte y la fortuna de que SENER me ha permitido pues trabajar en proyectos muy innovadores, muy disruptivos, todo lo que dadas las características de SENER, pues todo en lo que he participado ha sido siempre pues novedosos. Podría comentaros así algunas cosas. Y empecé en el mundo aeronáutico, pues con el Eurofighter, con la tobera convergente y divergente para el Eurofighter, que pues tiene mucha tecnología de componente caliente. Vectorización de empuje, en el que nos adelantamos 40 años a lo que hay hoy en día. Muchos proyectos en aeroespacial, pues para la Agencia Espacial Europea, para el Ariane 5, siempre muy singulares, muy especiales. En el mundo de la energía, pues también tocando bastantes temas. Uno de ellos quizá más significativo, como más especial, más singular, pues Gemasolar, que ha sido la primera planta de torre central y sales fundidas dentro de lo que es energía termosolar, energía solar de concentración para conseguir generar electricidad, que la primera en el mundo de esa tecnología y que se ha convertido en un modelo tecnológico, ¿vale? A partir de ahí pues evolucionamos al complejo solar de NUR 3 de NUR en Ouarzazate, en Marruecos, que es el complejo termosolar más grande del mundo. Y la energía termosolar ahora mismo con la tecnología de Thor o con otras tecnologías que también hemos estado en cilindros parabólicos, pues está quizá en un impasse desde el punto de vista que la fotovoltaica, con unos precios y unos costes dopados por China, pues la ha desplazado al menos temporalmente, ¿vale? También he participado en temas, digamos, pues por ejemplo, últimamente tocando bastantes temas en el mundo civil, pues para lo que es el césped retráctil del Santiago Bernabéu, que es patente de SENER. Pues como veis, un poco muchas cosas que esa parte vocacional, que es lo que yo siempre he tenido, pues SENER me lo ha permitido y he podido hacerlo. SENER es una empresa muy tecnológica, es la primera ingeniería digamos, con firma privada que se fundó en España en 1956. Y se dedica fundamentalmente a la parte más tecnológica, con unas visiones y unos objetivos muy claros. Una empresa privada, donde la innovación y la competitividad es un tema fundamental. Recientemente hemos con unos valores y un ADN muy claro, redefinido o reconfigurado, o sea, alimentado de nuevo nuestro propósito, que es transformar el mundo desafiando los límites de la tecnología. Creo que eso dice mucho cuando la técnica y la sociedad nos está demandando soluciones, nos está demandando poder responder a determinados retos con
investigación científica y con técnica aplicada. Ese es nuestro papel, ese es el papel en este caso que SENER, con más de 3.500 personas, muchos, la mayoría titulados superiores, pues tiene esos distintivos muy claros, ¿no? De innovación, de excelencia, de compromiso, de pasión, de trabajo en equipo, lo cual es muy complicado, pero es fundamental porque aquí se juntan muchas disciplinas, se juntan muchos temas que te permiten llegar a buen puerto cuando eres capaz de ver de manera transversal, ver más allá, desafiar los límites, buscar siempre límites de diseño. ¿Por qué? Porque es lo que estás necesitando, porque es lo que, para que un producto, una solución sea competitiva, y en este caso con el mundo del hidrógeno, sobre todo con el hidrógeno verde, que es a lo que estamos todos focalizados para descarbonizar la industria, la emergencia climática nos lo está pidiendo. Nos está pidiendo a gritos que espabilemos, que consigamos meter un hidrógeno que hoy en día no es competitivo y tenemos que conseguir que lo sea. Y el tiempo es oro. Y ahí creo que hay mucho que hacer, se está trabajando mucho, pero creo que tenemos que trabajar de una manera mucho más intensa, más coordinada, con una colaboración mucho más efectiva de verdad, porque hay que entrar no solamente en innovación incremental, sino en innovación disruptiva, porque estamos muy lejos en el mundo del hidrógeno de poder conseguir lo que estamos buscando. Volviendo un poco a SENER, bueno, pues entra sobre todo en 4 áreas de negocio. Bueno, la verdad es que barre bastante todo lo que es el mundo tecnológico. O sea, la parte un poco está SENER Aeroespacial y Defensa, SENER Mobility, con toda la parte un poco de civil, proyectos singulares, SENER Energía, bueno, donde evidentemente hemos hecho muchos temas de termosolar, estamos en economía circular, en el mundo del hidrógeno y todos sus derivados que hoy hablaremos pues con más profusión. Bueno, también ahora en SENER Instalaciones Avanzadas, donde se ha adquirido Quartz. Bueno, la verdad es que con una huella global, sobre todo en oficinas en España, México y Brasil, pero con una huella global, lo que hacemos son cosas, bueno, pues un poco distintas, un poco más especiales, más novedosas, más necesarias que lo que es meter desarrollo tecnológico a la industria, al mundo, mejorar la vida de la gente. Totalmente de acuerdo con lo que has comentado y también darte la enhorabuena por ese currículum, esa definición de ingeniero puro y de todos los proyectos que has participado que la verdad que son súper interesantes. Todavía me acuerdo de cuando estudiamos en la carrera hace ya 10 años el gema solar como un hito, ¿no? en todo lo que tiene relacionado con la energía termosolar. Y por avanzar un poco ahora y en tu puesto actual, si no me equivoco, eres director técnico del IPCEI Hy2Tech. IPCEI, recordemos que son los proyectos importantes de interés común europeo. ¿Nos podrías contar un poco en qué consiste exactamente este proyecto? Sí, bueno, dentro de mi posición como Chief Technical Engineer de SENER en la parte de energía, dentro de lo que es el IPCEI, tengo una función de director técnico, efectivamente. Y ahí en lo que tratamos un poco de hacer, cubrimos en lo que tiene que ver con la generación de hidrógeno verde, tecnología alcalina, o sea, estamos hablando de electrólisis alcalina, y también una alternativa, digamos, por la que hemos apostado en SENER, que es la electrólisis aniónica, ¿vale? Entonces, fundamentalmente estamos en esas dos vías. Dentro de la electrólisis de baja temperatura, la alcalina, bueno, pues es al día de hoy la más madura, pero bueno, es madura desde el punto de vista de lo que es la definición y la conceptualización de la electrólisis alcalina. Cuando uno entra un poco más a detalle, pues obviamente ve que está madura pues para un electrolizador pues de un tamaño, bueno, no tan grande como lo deseable para que consigamos que ese hidrógeno verde sea competitivo, y la economía de escala es fundamental, no es el único punto, pero es fundamental, y enchufado en continuo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo que quieres es integrarte con renovables para poder ser capaz porque la energía eléctrica es cara, tienes que absorber entonces fluctuaciones, tienes que absorber intermitencia. Bueno, son muchas cosas de las que hemos trabajado
Por ejemplo, anteriormente con Gema Solar o que hablabas, es una tecnología en este caso que lo que generábamos es desacoplábamos la generación eléctrica de la captación solar, en este caso con central térmica, mediante unas sales almacenadas, de tal manera que somos capaces de, en este caso, Gema Solar sigue funcionando y NUR3 también, en operación comercial, pues de generar electricidad en continuo. Bueno, pues aquí evidentemente cuando pasas de esto que comentaba antes a lo que se está buscando en esa integración con renovables y en ese crecimiento para conseguir que ese ratio que ahora mismo unos dicen unos otros, unos valores, otros, pero estamos hablando de ratios muy lejanos a lo que queremos conseguir el hidrógeno. 4:1, 5:1, no nos engañemos. Estamos muy lejos. Hay mucho que entrar. Y la idea inicial del IPCEI que conseguimos, ¿no? con apoyo un poco de fondos europeos, era desarrollar el despliegue industrial de tecnología alcalina y trabajar en la electrólisis aniónica como una electrólisis distinta, disruptiva, que trata de aunar lo mejor del PEM con lo mejor del alcalino. Y bueno, que está evidentemente en un TRL más bajo, pero ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que hemos visto? Y por eso estamos entrando mucho más en la parte alcalina, que la madurez de la tecnología no es para hacer un despliegue industrial, no es para industrializar todavía, aunque hay mucho trabajo y mucho dinero de mejora, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Por qué crees que la aniónica? Porque, por ejemplo, sí que hay un par de empresas, ¿no? Incluso hay una, ahí siempre me olvido el nombre, pero es una empresa americana que comenta que va a tener ahora ya una gigafábrica para 2026. Aquí en Europa tenemos en Apter, por ejemplo, que sí que es cierto que lo que tú dices, ¿no? Al final hace electrolizadores muy pequeñitos porque no es capaz de hacer esos stacks más grandes. Pero ¿por qué? ¿Cuál es tu opinión de que a esta tecnología todavía le queda mucho recorrido? A la aniónica. Sí. No, no es que le quede. Vamos a ver, ahora mismo lo que está un poco en despliegue, como conocemos los que estamos un poco metidos en este mundo que ahora mismo pues está en una burbuja muy grande. Lo cual con mucha expectativa. Y las expectativas también hay que gestionarlas, ¿no? De lo que es el hidrógeno verde como un elemento fundamental, un breakthrough energético bueno, que va a tener muchos usos y muchas aplicaciones, y una de las vías de obtenerlo es a través de la electrólisis del agua. Estaría la alcalina, pero todavía faltándole bastante tema como decía antes, para ser competitiva y con una dinámica muy lenta, es decir, que no casa tan fácilmente con una energía fluctuante, intermitente, que es una renovable eólica o una renovable fotovoltaica o una combinación de ambas, con lo cual hay mucho trabajo que hacer ahí. Pero bueno, sí que tiene una serie de temas de dinámica, unas densidades de corriente bajas que se están tratando de mejorar, y es una de las vías, de la misma manera que hay muchas vías de optimización y de mejora, reduciendo inercias, tanto sólidas, inercias térmicas y masas, tanto sólidas como líquidas. Hay mucho trabajo que hacer y está mucha gente trabajando en ello, ¿eh? Lo que nos falta quizá es aunar esfuerzos y focalizarnos, ¿no? Porque efectivamente hay mucha investigación, pero a Claro, veces se pierde un vosotros poco. aquí Vale. con el CEI, Jesús, perdón, eh, exactamente, o sea, hablas de industrializar o digamos, de desplegar esta tecnología, pero ¿cuál es exactamente vuestra labor dentro del IPCEI? O sea, ¿qué se os ha asignado o qué habéis solicitado para realizar según qué tareas? Pues lo que es esa optimización y ese despliegue industrial en el que estamos viendo que hemos visto ya, hemos identificado muchas áreas de mejora, buscando esos límites de diseño, cuestionándonos todo, muchos datos y muchos inputs de entrada que a veces se dan por asumidos y la aplicación es otra y hay que cambiarlos. Y hemos visto que hay que entrar en todo, hasta lo que es en el propio corazón del stack, si quieres conseguir no solamente stacks de mayores dimensiones, que es fundamental, y con mayores densidades de energía para conseguir no solamente que el CAPES lo pueda reducir de manera importante, sino también el OPES, que es la cabeza del león, y poder conseguir ese hidrógeno competitivo. Hay mucho en alcalino. Vale, nosotros en PEM no hemos entrado, como SENER, hemos considerado que el aniónico es el que puede coger lo mejor del alcalino y lo mejor del PEM, porque el PEM que tiene una dinámica mucho más rápida,
mucho más ágil, por eso parece que de momento una entrada con integración con renovables mucho más amigable, mucho más cómoda, mucho más fácil, porque es mucho más rápida de reaccionar, pero bueno, necesita materiales críticos y además materiales críticos que, bueno, no solamente son críticos, lo cual ya es un mal en sí mismo, sino que están prácticamente cogidos bueno, los tiene copados prácticamente en su conjunto China, con lo cual ya se está viendo un poco que hay, bueno, sobre todo en Europa y en el mundo occidental, hay un punto débil. El aniónico, sin materiales críticos, trata de quedarse con lo mejor del PEM y con lo mejor del alcalino. Una dinámica más ágil, con una respuesta más interesante, con una densidad de corriente más alta. ¿Qué pasa? Que todo el trabajo que nosotros estamos empezando a hacer, porque sí queremos llevar a un producto propio, es conseguir que efectivamente consigamos llevar a esos límites de los que estamos hablando y que esos KPIs que plantea el aniónico sean reales y que llevándonos lo mejor de cada casa no nos llevemos también lo peor de cada casa, ¿vale? Con lo cual ahí tienes un reto tecnológico importante. Y esa es nuestra apuesta en el aniónico dentro del IPCEI, buscando en un plazo corto llegar a tamaños grandes, es decir, estamos pensando en buscar ya hacia megavatios. Es una apuesta fuerte, es un desarrollo tecnológico muy bien pensado, muy bien trabajado, siempre visualizando, digamos, una planta o un tamaño más grande, metiendo condiciones de diseño ya de tamaños grandes. Es decir, necesitamos ir muy rápido, pero no a base de ir corriendo, sino haciendo saltos inteligentes. Nosotros trabajamos mucho en eso, tratando de poner una visión global y visualizar un poco, digamos, cómo puede ser un electrolizador aniónico de megavatios. Aunque hoy no tengamos ni siquiera membranas aniónicas disponibles en tamaño, ya las tendremos, pero te permite un poco adelantarte, anticipar, meter condiciones de escalación, meter condiciones de fabricación, entender cómo interaccionan cada uno de los componentes, pensando en tamaños grandes y forzando los límites, pero luego ya llevando a lo que tengas que hacer con lo que hay disponible, tratando también de desacoplarnos de la investigación científica, que tiene sus tempos, pero que lo podamos un poco reinventar, buscando diseños flexibles que sean capaces de introducir una membrana aniónica hoy y mañana otra mejorada. Creo que hay mucho trabajo por hacer y del que nosotros tenemos una hoja de ruta muy, muy clara. Y si estamos buscando en un tiempo corto, en 2 años, es tener la tecnología para tener un electrolizador aniónico a escala de megavatios. Eso Oye, es un reto muy potente, muy complicado y, como bien decías, bueno, hay otras estrategias pues, de Napter que bueno, consideran que no pueden crecer y hay otras muchos que también, incluso con otras tecnologías, eso lo escuchamos todos los días, ¿no? Están tratando de ir a modularizar, a agrupar, a contenerizar, lo cual está muy bien. Lo cual es muy bueno porque permite optimizar. ¿Qué pasa? Que cuando quieres llevar a grandes tamaños, a grandes potencias, pues eso te empieza a chirriar. Y entonces, claro, lo que no se puede hacer, y a veces se hace, es vender o poner lo que es convertir, digamos, el vicio en virtud, ¿no? O sea, modularizar es muy bueno, pero evidentemente en muchas ocasiones lo que hay detrás es que, bueno, que no tienes capacidad, no quieres, no te atreves, no eres capaz de crecer, ¿vale? Y crecer es muy importante, crecer de manera armónica, ¿eh? El crecimiento, la economía de escala siempre supone un reto técnico, siempre supone un reto tecnológico. Pero es una bueno, no hay más hay que que ver, ¿eh? Los electrolizadores que están empezando a comercializarse o a entrar en operación ya a escala, muy pocos están cumpliendo con las expectativas. Claro, pero es que efectivamente, es que es un poco lo que trataba de comentar al principio y en mi trayectoria profesional en Sener, bueno, pues me lo ha permitido, ¿no? Que es que tienes que cuestionarte las cosas, tienes que buscar los límites, tienes que tratar de cuestionarte qué pasa si, tienes que mirar siempre, tienes que ponerte en lo peor cuando estás diseñando, conceptualizando, haciendo. Y eso te ayuda a que luego las cosas funcionen. Cuando las cosas funcionan, no son por casualidad. Lo normal es que puedan tener problemas. También es verdad que estamos hablando de un despliegue maduro y también hay que dar pauta y paso
a que evidentemente, bueno, pues puede haber fallos, como puede haber en algunas plantas, se está aprendiendo. Es verdad que muchos de los temas que están habiendo, más que en los stacks, están siendo en toda la parte del balance de planta, porque siempre los problemas suelen estar en las interfaces o en las cosas que no se cubren tanto, pero el buscar disponer de una visión global, de una transversalidad, de una multidisciplinaridad siempre ayuda. Y bueno, Y vamos a tener un Jesús, poco de paciencia también con que todo el mundo está trabajando bien, y lo que también hay que dar es un poco de pausa. Es verdad que los crecimientos están siendo dificultosos, pero eso también es lo habitual, ¿eh? y Jesús, comentabas antes esos puntos en los que estáis trabajando y que habéis detectado. Ajá. Has dicho que, bueno, hay que entrar hasta el propio corazón del stack, pero Sí, sí, también has salido fuera y hablado del balance de planta. sí. Es curioso porque en realidad siempre se está hablando de la mejora en los stacks, de las membranas, de la intensidad de corriente, de la temperatura de operación, pero poco se habla de lo que hay fuera. Y a mí me parece algo tremendamente interesante, sobre todo cuando hablamos de lo que tú bien has mencionado, que es la escala. O sea, el balance de planta al final también tiene unas reducciones de costes interesantísimas e incluso entiendo también que unas ganancias de eficiencia bastante curiosas cuando nos vamos a proyectos más grandes. ¿Qué destacarías aquí? Y después vamos a hacer temas, preguntas también relacionadas con el proyecto de Petronor, pero ¿qué Vale. destacarías aquí de los aprendizajes sobre el balance de planta y dónde ves que hay mayor potencial de mejora? Efectivamente, como bien decías, es verdad que en el stack hay que entrar cuando sobre todo hemos comentado que, oye, tenemos que garantizar la seguridad, temas de crossover tienen que estar bien atados, y según tú vas ciclando, vas metiendo variaciones de carga fluctuantes, y no solamente en la degradación, sino hay muchos temas que tienes que cubrir y demás, y creo que ahí, si no entras, te quedas cojo. Pero más allá del stack y del BOS, del Balance of Stack, está todo el resto. Y todo el resto, al final, esa visión global que buscas y de tratar de tocar todo lo que es el proceso completo de la planta de electrólisis, pues te das cuenta de que hay muchas posibilidades y muchas capacidades de mejora. Y esa economía de escala te lo va demandando. De hecho, ya se está planteando, a partir de equipos modulares, a hablar de conceptos de multi-stack, de no solamente strings, sino arrays, ¿no? Oye, ¿cómo agrupo pues varios stacks con un único separador? Bueno, ¿qué pasa? Que luego ese separador pues te salen tamaños enormes, sobre todo si además quieres trabajar con presiones altas. Bueno, ahí hay mucho trabajo de diseño para conseguir que esa integración sea mucho más efectiva, sea mucho más armónica y no sea junto cosas, porque en esos interfaceos es donde suelen quedarse los huecos, ¿no? Como a veces se suele decir, no conviene enseñarle el camino al diablo, ¿no? Y esas son las cosas que hay que cubrir. Entonces, hay muchos temas, en los separadores hay bastante trabajo, en la purificación también, en lo que tiene que ver con la refrigeración, pero todo también llevándote a tener muy clara cuál es tu presión de trabajo, tener muy clara si trabajas con electrolitos mezclados o separados y en qué aplicación, eh, entrar un poco en todas esas nuevas capacidades de los stack que hacen que el electrodo de níquel directamente que tenías antes en un stack alcalino no te sirva para carga variable y fluctuante, tratando de bajar la carga mínima para poder aprovechar la energía digamos, renovable lo máximo posible. Entonces, quizá toda la parte un poco de separación y quizá algo menos de purificación podría ser uno de los puntos más claves más allá del stack. Pero en toda esa agrupación, en toda esa integración, en esas estrategias de operación, ¿cómo voy a operar luego el conjunto de stack? ¿Voy a arrancarlos todos? ¿Voy a arrancar algunos? ¿Cómo voy a manejar? ¿Cómo voy a tratar de minimizar arranques fríos? Hay mucho tema en la estrategia y en la gestión de esa energía renovable que quieres absorber y aprovechar lo más posible. Y acomodar un 24/7 que querría un stack cómodo él solo con una energía fluctuante que por la noche no tengo sol o porque cuando no hay viento, pues eso hay que armonizarlo. Y evidentemente cuanto mejor seas capaz con tu tecnología
Y en ese caso, pues la PEN lleva ventaja claramente a la alcalina y la aniónica queremos que llegue hasta ahí en esas variaciones, esas fluctuaciones, pero tienes que armonizar todo eso. Entonces, creo que con una visión global de planta y con una visión de operador y de estrategia también de sacar ese rendimiento, hay mucho trabajo por hacer también. Y una de las mejores formas de aprender es sin duda con proyectos, así que ahora va la pregunta que anticipaba Bryce. ¿Habéis participado en el desarrollo del electrolizador para Petronor? ¿Qué aprendizaje os lleváis de esta planta, de este proyecto? Bueno, hay bastantes aprendizajes en Petronor, como en todas las plantas que arrancas por primera vez, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Sener, en este caso, sí dentro de lo que es el IPCEI, pero, por ejemplo, el stack de Petronor, pues es de un suministrador. O sea, nosotros hemos participado en lo que es la integración. No hemos participado en Petronor en el corazón, en las tripas de la tecnología, digámoslo así, ¿no? Pero evidentemente sí que nos ha servido y nos está sirviendo, bueno, para ver muchos temas, entender muchos temas de la puesta en marcha, del control, hacer herramientas que te permitan, herramientas de simulación, herramientas, que a veces se acaban llevando las herramientas a un objetivo en sí mismo, que te ayuden a ver, a anticipar, a mejorar un control o ver esos puntos críticos para introducir una nueva instrumentación, avanzar hacia siguientes plantas. Creo que hemos aprendido mucho y sobre todo ese conocimiento nos está sirviendo también muy mucho para profundizar en la tecnología dentro del IPCEI y evidentemente que esas lecciones que siempre se aprenden sean lecciones aprendidas, que se habla mucho de lecciones aprendidas y como digo yo, es nombre lecciones, apellido aprendidas. Muchas veces se quedan lecciones, porque lo mejor se aprende, lo que mejor se aprende siempre es lo que uno vive. Y transmitir eso no es fácil. Con lo cual, efectivamente, pues sí que nos está ayudando mucho bueno, pues a ver qué potenciales mejoras hay, cuáles estamos un poco verificando que efectivamente es la línea en la que estábamos y también a veces pues también para ver que le queda mucho, que hay cosas que a veces los suministradores con una visión también propia de su suministro pues no tienen esa visión porque no la quieren tener, porque no son capaces, porque no les interesa del conjunto, ¿no? Y entonces, bueno, pues es como los equipos, ¿no? Muy buenos jugadores no hacen que el equipo sea ganador, ¿eh? Sí, uno de estos aprendizajes que destacan por parte de Repsol en esta planta en concreto, o uno de los retos también, es la puesta en marcha, perdón, la sincronización del sistema de control, el PLC y el Power Station. Sí. Aquí ya lo has dejado caer antes, pero bueno, ¿puedes profundizar un poco cuál es el desafío y por qué es tan importante la sincronización de estos equipos? Pues sí, es que es un poco un ejemplo más de ese interfaceo que comentaba antes. Si lo miras desde un punto de vista global, tienes que ver un poco esos arranques, tienes que tratar de que ese hidrógeno, que pues, si no tienes el stack suficientemente caliente o calentado a la temperatura adecuada, lo estás perdiendo. Si tienes un blackout, tienes que ser capaz de manejarlo. Si no tienes garantía, en este caso estamos hablando de conexión. ¿Cómo, Jesús, perdóname, Jesús, Sí. ¿cómo planteáis el blackout? ¿Con inertización o manteniendo a presión el stack? Bueno, pues ahí se está trabajando en ello, porque evidentemente el suministrador también te ha puesto una serie de límites y evidentemente pues si tú empezases de nuevo pues harías otras cosas o las modificarías o las mejorarías, pero te tienes que adaptar a los equipos que tienes y a lo que te pueden permitir. Vale. Vale, porque es una duda que yo creo que está, que bueno, que tiene uno, ¿no? ¿Optas por la seguridad o optas por mantener a presión y esperar a poder utilizar el electrolizador de nuevo? Bueno, Y sobre todo efectivamente, esa ahí ya depende un poco, pues eso, pues qué limitaciones te pongan, qué estrategia tengas. Evidentemente la seguridad, cuando hablamos de seguridad en mayúsculas, no es algo que se negocia. Esa siempre la tienes que tratar de cubrir.
pero lógicamente tratas de hacer un aprovechamiento el mayor posible, ¿no? Todo lo que sea arranques y más si son fríos y paradas, pues siempre es un problema, ¿no? Perdona, que interrumpí por completo ahí la explicación que estabas dando. No, 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 para nada. Pues eso, que tratabas un poco. El electrolizador, ¿cómo funciona más cómodo? Pues en continuo y con las menores fluctuaciones posible, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que sea, cualquier tipo de blackout, de problema un poco de energía o lo que sea, tienes que ser capaz de llevar la planta, digamos, a posición segura. Eso tienes que garantizarlo por limitaciones de los equipos y por control. Pues yo también tengo un par de preguntas con respecto a, bueno, una sobre todo con respecto a esta planta, porque claro, es lo que tú dices, ¿no? Al final, pues se hace camino al andar y se aprenden muchas cosas mientras que se camina. Y Sin duda. vosotros, pues lo habéis hecho, habéis participado en el desarrollo de esta planta, que además a quien no sepa de qué estamos hablando, bueno, es la planta de Petronor en Bilbao y que ha salido reflejado pues, en el último mes en los cuadernos de energía un análisis de Repsol sobre los retos a la hora de poner esto en marcha y la verdad bueno, ahí Maribel, que también estuvo aquí en su momento, explica perfectamente, ¿no? Un poco todo lo que se ha ido pues pasando durante las fases de desarrollo y leyéndolo pues te vienen muchas dudas. Y una de las que también me sorprendió mucho, bueno, en primer lugar, una es la de mantener a la misma altura los depósitos, los separadores de oxígeno y de hidrógeno para asegurar el equilibrio dentro del stack. Yo eso no lo controlaba. No sé si tú, Jesús, ahí estás, sabes a qué me refiero, pero si puedes dar aquí una explicación, porque sí Bueno, que lo leo y ahí hay me un parece tema de, sorprendente. sí, hay un tema de niveles para garantizar que la presión diferencial entre las dos cámaras es mínima y está controlada. Pero bueno, ahí hay también otras, porque ahí estamos hablando de electrolito mezclado, es tecnología, bueno, alcalina. Creo que hay otras muchas vías de mejora de lo que es la propia planta, la propia configuración y lo que tiene que ser una planta hoy en día con todo lo que se supone y todo el avance que supone, que no hay que quitarle mérito para nada. Es una planta de 2,5 megavatios, es una pica en Flandes muy buena, pero hoy en día, como pasa siempre, dirías, oye, si pudieses, cambiarías esto y esto y esto. Bueno, eso lo cambias mañana y no hay ningún Exacto. problema, de eso para eso está. Evidentemente cuando ya tienes un suministrador con una serie de tecnología y en este caso pues viene un poco integrado los separadores con el stack, pues te tienes que acomodar a eso. Muy bien, pues volviendo al planteamiento tecnológico, entonces, Jesús, y relacionándolo con estas dos últimas respuestas, bueno, viendo un poco este proyecto, el fabricante es John Cockerill que no deja de ser un fabricante europeo, pero que la tecnología es china, como Uh -huh. muchos de los grandes diseños que estamos viendo de electrólisis alcalina. Prácticamente todo lo que vemos de 5 megavatios es chino, desde Peric, Longi, Trina, etcétera. Al final beben todos de la misma patente, es una patente que creo que hizo Peric con el gobierno chino en su momento y que tienen ahora todos los fabricantes. Sin embargo, estamos viendo que los proyectos en los que se está desplegando, como Cuba, por ejemplo, no está rindiendo. Quiero decir, son electrolizadores que no son capaces de ofrecer el rango dinámico que prometían. Claro. Eh, Aquí, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está la clave para que un electrolizador alcalino pueda presentar buenos comportamientos? Hablo de electrolizadores, no de planta, porque luego es lo que tú comentabas antes. Hay estrategias para operar unos stacks, otros no, lo que sea. Pero como stack, ya pensando en stacks grandes, ¿dónde está la clave y por qué los electrolizadores alcalinos tienen esas dinámicas que comentabas antes que no permiten adaptarse también a las variaciones de potencia? A ver, evidentemente ahí es que podríamos estar 3 días, ¿no? Pero por tratar, por tratar de resumirlo, lo he mencionado antes, quizá un poco rápido, pero cuando tú concibes, y es como estaban, o sea, toda esa tecnología china está muy trabajada, está muy optimizada desde el punto de vista de fabricación, está muy evolucionada, eh, pero inicialmente concebida para unas condiciones y trabajar en estático, ¿vale?
¿Qué pasa? Que cuando tú quieres trabajar con fluctuaciones, tienes una dinámica muy lenta, simple y llanamente porque tienes unos tamaños muy grandes, porque tienes una densidad de corriente muy baja, de 0,3 amperios por centímetro cuadrado, que se está tratando de subir. Entonces, evidentemente, y luego además a través del diafragma, pues tienes potenciales problemas según la presión en la que trabajes, qué tipo de diafragma, que se ha ido mejorando y demás, problemas de crossover, pues tu rango de cargas es bajo y tu dinámica es muy lenta. ¿Dónde tienes que actuar? Pues prácticamente en todo. En todo, tú tienes que subir la densidad de corriente y para eso tienes que actuar en los diafragmas, en los electrodos, en el configuración 0 up que se está hablando y demás, en reducciones de espesores, en muchos temas, en todo lo que es el tipo de electrolito, cómo lo recirculas, en reducir masas e inercias. Tienes un montón de temas cambiando componentes para poder tener un rango mucho más amplio, siendo seguro y con una buena eficiencia, y segundo, una durabilidad siendo capaces de absorber esos rangos. ¿Qué pasa? Que evidentemente, ¿por qué el PEM es superior, al menos en dinámica? Porque consigues la misma, simplificando mucho, consigues lo mismo que un alcalino con un tamaño 4 veces más pequeño, la misma producción de hidrógeno. Así de claro. ¿En Sí, base sí. a qué? Bueno, pues el utilizar platino o iridio y conseguir unas densidades de corriente, pues de, vamos, pues muchísimo más altas que las Sí, de, tres, que cuatro las veces de más. alcalino, etcétera. Es decir, tienes un planteamiento mucho más integral que es lo que trataba un poco también de mencionar un poco por encima, porque lógicamente pues profundizar no es tan fácil en una charla así, pues bueno, pues de una cierta duración, como estamos hablando, pero tienes que tocar muchos temas para conseguir reducir esa dinámica que no deja de pasar, entre otras cosas, por simplificar mucho, de hacer que tengas unos tamaños mucho más pequeños. Esta Pues dinámica, el Jesús, estaca importa alcalino y es enorme, claro, obviamente. en esta dinámica importa la presión de operación también. Por supuesto. A Por más supuesto. presión, mejor rango. Bueno, yo casi diría que la presión de operación habría que tratar de desacoplar mentalmente el concepto de presión de entrada, perdón, presión de entrega de presión de trabajo. Eh, a veces eso se asocia como una relación biunívoca, se está tendiendo a presiones cada vez más altas, porque, hombre, yo necesito un hidrógeno a una presión más alta. Y depende en qué determinadas circunstancias, con qué integraciones, con demás, pues eso es un error. Y eso está haciendo que muchos pues, no puedan crecer en tamaño, por poner un ejemplo, etc. Es lo que trataba un poco de decir antes. Buscar los límites, cuestionarse las aplicaciones. ¿Por qué? Llevar las cosas a su límite. Y luego, evidentemente, cuando tengas que ejecutar, porque los experimentos con gaseosa, pues tendrás que acomodarte también a lo que hay. Yo quiero un stack alcalino y lo tengo concebido, es un ejemplo, con una densidad de corriente ya de 1 amperio y con un área útil de 40.000 centímetros cuadrados, tal. Bueno, pero eso no me lo fabrica nadie. Es un ejemplo, ¿eh? Bueno, pues te retranquearás. Pero moverás, empujarás, harás que el mundo se mueva en la dirección que todos buscamos, que es conseguir que ese hidrógeno sea mucho más económico, más competitivo. Si no, pues el hidrógeno verde, que es lo que todo el mundo busca, pues empezará a cambiar de color. ¿Lo habéis entendido, no? Entiendo. Sí, 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 sí. Vale. Muchas gracias, Jesús, por la explicación. Y volviendo un poco al proyecto de Petronor, es un proyecto que ya tuvisteis, no diría que la suerte, pero sí tuviste la fortuna o un trabajo bien hecho de recibir el sello IPCEI. ¿Cómo fue el proceso para obtener esta condecoración o bueno, este sello que permite agilizar y acceder a unos fondos reservados? Bueno, pues yo creo que ahí, bueno, pues haces una propuesta, tienes una apuesta clara
Y bueno, evidentemente, pues en todo este tipo de propuestas, según lo que estás planteando y demás, y bueno, pues evidentemente eso lo trabajamos a través de nuestro brazo inversor, SRI, SN Renewable Investment, y bueno, y conseguimos el IPCEI. Y lo que queremos es, y estamos haciendo, es utilizar el IPCEI como una herramienta útil, ¿eh? Tiene que ayudarnos ese apoyo institucional a desarrollar y mejorar y evolucionar, no solos, sino en esa colaboración efectiva que estamos buscando. Lo que pasa que a veces no es fácil, porque bueno, el concepto de competencia a veces cuesta encajarlo con el concepto de colaboración, pero creo que lo necesitamos todos. Llevar esa tecnología alcalina de hoy a la mayor evolución posible, junto con los demás, con todos los players que están trabajando en ello, y buscar que esa alternativa de la neónica sea una realidad, ¿eh? Y estamos convencidos de que lo vamos a conseguir. Y la apuesta del PEM, bueno, pues evidentemente ahí está. Sí, yo creo que esto es una carrera, yo suelo decirlo que de todos contra el cambio climático, no de unos contra otros. Sí. Y a veces cuesta porque bueno, pues, si ya sé de esto tanto más que tú, pues que te voy a tal, lo que son IPs, protecciones, pero se pueden hacer muchas colaboraciones, creo que debemos hacer, y esto es una carrera de todos juntos, no de unos contra otros. No, y que nadie te asegura que los desarrollos de Sener vayan a estar bien o mal y que los desarrollos de una empresa que está luchando por la PEM vayan a ser buenos o malos, ¿no? Y que esa situación geopolítica que comentábamos antes que limita mucho a la PEM no cambie en el futuro. Bueno, al final no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta y hay que empujar. Lo mismo sucede con el Efectivamente, hidrógeno, con las efectivamente. Nosotros baterías. además hemos hecho una apuesta muy clara, también con alguna otra posibilidades de generación de hidrógeno verde, también con el tema de carriers, donde nosotros hemos apostado como una alternativa clara por el amoníaco, pero evidentemente, como bien decías, uno, no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta. Dos, hay que focalizarse, porque estar disparando en todas las direcciones es no dar a nada. Y, y tres, muy probablemente en estas evoluciones que hay y sobre todo en todo lo que se está buscando y esas necesidades de hidrógeno, bueno, va a haber nicho y va a haber hueco para todos, por lo menos para todos los que consigamos, y digo consigamos porque lo vamos a conseguir, que esto sea competitivo. Sí, o no, o igual no hay nicho para todos, pero lo que sí que es necesario es que todos trabajemos al máximo y desarrollemos lo máximo posible lo que estamos haciendo para que lo que estamos haciendo, si tiene éxito, pues ayude a cubrir el nicho de los del resto también, ¿no? De los que no vayan tan bien. Es que Sí, es... Entonces, yo empujo mucho, discúlpame, es un dale, comentario, dale. que no se me vaya, porque empujo mucho y lo digo mucho, y creo que me brindáis una oportunidad para volver a insistir que creo que Sener y empresas como Sener son vitales en esto. ¿Por qué? Porque está habiendo mucha investigación científica, a veces con unos objetivos no tan prácticos, no tan claros, habiendo mucha y haciendo muchos temas, lo cual es fundamental. Se está apostando y se ha apostado mucho por empresas tractoras, usuarios finales. De hecho, el dinero público se ha metido ahí y lo reconocen las instituciones, sobre todo en eso. Y sin embargo, hay un erial, hay un desierto, hay una travesía en el desierto entre la investigación científica y las soluciones. Y eso lo cubren empresas como Sener, empresas tecnológicas. Un usuario final que va a hacer muchas cosas, que va a conseguir muchas cosas, no va a conseguir bajar un ratio 5:1. Hay que entrar de una manera mucho más profunda. Hay que plantear soluciones mucho más disruptivas, no solamente incrementales. Hay que coger todo el ciclo de vida y toda la cadena de valor. Y sin esa transversalidad, sin esa visión global, sin ese objetivo final y sin esa capacidad tecnológica, y que algunas empresas tenemos la fortuna, como es Sener, y ojalá hubiese más, de tener esa multidisciplinaridad,
no lo vamos a conseguir y creo que lo tenemos que conseguir. Y ahí estamos. Totalmente, totalmente clave lo que comentas. Y uno de esos desarrollos tecnológicos que además luego queremos hablar, aunque ya estamos llegando al final de las preguntas, pero queremos hablar también de esa investigación desde lo privado. Pero lo primero, porque no queremos terminar de tocar el tema de la electrólisis, uno de los desarrollos que estáis haciendo y que nos ha parecido súper interesante cuando nos hablasteis de él es el de la generación de hidrógeno mediante microondas. Sí, sí. Es algo en lo que también estáis trabajando y nos ha Sí. parecido alucinante. Poco más puedo preguntar porque no me he enterado ni de Bueno, la mitad cuando lo leí, pero a ver si ahora nos puedes explicar un poco, Jesús, de qué va todo esto. bueno, pues eso es otra, dentro de esa focalización de la que hablábamos, bueno, es una ruta distinta. Esto no es electrólisis, esto es una nueva ruta electroquímica de disociación del agua, pero vía la reducción directa de un material sólido por microondas, que consigue disociar por esa radiación electromagnética que es no ionizante, ¿eh? No pensemos ahí en rayos X y en cosas un poco ahí tan peligrosas, poder disociar un material concreto con una serie de, además con no un material crítico, digamos, reducirlo y por tanto luego ser perfectamente muy ávido y conseguir disociar el agua a temperaturas muy bajas, 200 y pico grados. Es una ruta disruptiva con la que estamos muy ilusionados, pero es una revolución, que está a escala de laboratorio, patentada, pero que tiene, se ha visto a nivel a escala de laboratorio, que el material se cicla, que no hay ningún problema con él, no se degrada, pero conseguir esa disociación a esa temperatura tan baja cuando, bueno, si tú quieres disociar el agua a la brava necesitas 3000 grados, ¿eh? Y con energía termosolar, pues determinado material igual, pues casi 900 grados, sin lo que es electricidad, ¿no? Que es la parte un poco de electrólisis, ¿no? Conseguirlo hacer mediante esa radiación electromagnética de microondas, de esas frecuencias microondas a 200 y pico grados y además tuneado es un pelotazo. De hecho, es una tecnología en la que estamos apostando muy fuerte. Está todavía a escala de laboratorio, pero visualizándola ya siempre hacia planta industrial, qué es lo que te permite entender y anticipar hasta dónde puedes llegar, qué es lo que quieres llegar, y muy potente, muy potente. Y es algo que nos permitiría vencer los obstáculos que vemos, por ejemplo, con la electrólisis en cuanto a costes iniciales, eficiencias bajas. Claro, es que eh, esta tecnología, lo que hemos un poco visto y tratado de extrapolar hacia una planta ya de un tamaño relevante de megavatios es que muestra unos KPI superiores a todos los tipos de electrólisis, es decir, con rendimientos de la SOEC a temperaturas bajas. Es decir, si esta tecnología somos capaces de que efectivamente a nivel industrial funcione con los KPIs que tenemos un poco planteados y previstos y vamos bastante bien, lo adelanto, se puede comer a todas las electrólisis como rendimientos, como capacidades. Esta no necesita agentes químicos reductores, no utiliza membranas, no tiene materiales críticos, no hay posibilidad de que aquí haya mezclado de hidrógeno y de oxígeno, no hay ninguna membrana. El oxígeno y el hidrógeno se producen en instantes distintos o en sitios distintos o en instantes y sitios distintos. Se podría vaporizar, evidentemente tienes que quitársela, pero no necesitas tanta pureza, podríamos vaporizar desde agua de mar. Tiene unas potencialidades, estamos hablando de un consumo energético que pensamos podemos llegar a menos de 40 kilovatios hora por kilo de hidrógeno. Eso es lo que se consigue y no se llega con la SOEC, pero claro, a 900 grados centígrados. Con un CAPES muy bajo, con un OPES, aquí el calentamiento es volumétrico, con lo cual aquí la integración con renovables prácticamente barres el rango completo y de una manera muy rápida. O sea, el potencial que tiene esta tecnología que tenemos que demostrar es enorme.
y además Y mucho con más fácilmente materiales, integrable, amigable con renovables. Podemos desacoplar el reactor de reducción del de oxidación. Bueno, yo creo que aquí materiales hay mucho potencial. abundantes, Jesús. Con Sí, materiales ¿Lo hacéis con materiales abundantes también? Eso no sería un problema, el material que utilizáis sí, sobre el sí. que Estamos hablando producís. de cerias con algunos dopados, pero evidentemente una de las condiciones básicas era que que ese material sólido intermedio, que es el que reduces y oxidas, no tuviese materiales críticos. Y lo estamos consiguiendo, porque de hecho a nivel de laboratorio los materiales los tenemos identificados. Estamos en esa escalación, en ese concepto de pasar del lecho fijo a pseudos lechos fijos o lechos móviles, porque evidentemente la idea es que el microondas trabaje en continuo y solo para reducir, no para calentar el material, que lo precalentaremos por otros medios. Muchas cosas que hay que hacer para que eso sea una realidad industrial y produzcamos toneladas de hidrógeno, no produzcamos gramos. Con gramos dices, oye, pues estupendo, hiper barato, maravilloso, pero lo que buscamos es producciones masivas. Y sí que toda la integración con renovables pues es mucho más sencilla. Entonces, bueno, ¿eso significa que estamos desdeñando, desmereciendo la alcalina o la aniónica? Para nada. Estamos apostando por todas muy fuerte. Y esta es una ruta alternativa pues muy interesante que también tendrá que vencer si todo va como va y ya estamos trabajando en ello, esa barrera también social. Ah, no, que esto no es electrólisis. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, el desconocimiento, el cambio, cuesta, ¿no? Pero en cambio es bueno, ¿eh? Siempre es bueno. Esto lo hacéis todo con capital interno, Jesús. Esto hemos arrancado internamente, efectivamente. con Qué capital, bueno. con capital, con capital propio. Evidentemente, bueno, pues siempre estamos abiertos a ayudas, estamos trabajando, bueno, buscando colaboraciones, porque lógicamente lo que es integrar siempre con clientes, usuarios finales y ir enseñando pues este tipo de tecnologías al mercado siempre es bueno y es saludable y además es necesario, ¿no? Y te permite un poco una entrada mucho más interesante. Recientemente nos han premiado en RedMat 2024 con esta tecnología como el premio innovador del año al hidrógeno, lo cual nos congratula bueno, y con mucho potencial. Evidentemente hoy estamos con la alcalina, con la aniónica hoy buscando que sea un futuro próximo en un corto plazo y con el microondas lo mismo. Lo mismo. Eso es lo que tiene que ver con generación, ¿eh? Que con el tema de transporte y almacenamiento también estamos trabajando con tecnologías también novedosas y que bueno, que estamos viendo que hay necesidad, que hay hueco en el mercado. Es decir, que es que no hay soluciones y tenemos que aportarlas, ¿no? Y estos son, bueno, pues buenos ejemplos de ello. Pues sí, la verdad que muy interesante esas líneas con las que estás trabajando. Jesús, un par de preguntas más para acabar. La penúltima que te queríamos hacer. ¿Consejos que le darías a una industria del hidrógeno, tú que has trabajado en tantas otras, una industria del hidrógeno renovable que todavía está en desarrollo, sobre todo desde el punto de vista de una empresa privada, ¿no? Como las empresas privadas, investigadores, incluso empresas públicas pueden sacar proyectos innovadores adelante? Pues podría dar muchos, pero bueno, así a bote pronto, que cuenten con gente que pueda ayudarles, ¿no? Zapatero a tus zapatos, ¿eh? Yo no me voy a dedicar a hacer desarrollo científico de electrodos, por ejemplo. Voy a hacer lo que como SENER somos capaces de hacer, que es mucho. Con lo cual, que esa colaboración sea de verdad. Y un usuario final, igual hay cosas en las que no tiene que entrar, y hoy está pretendiendo entrar. Dos, lo que es la gestión de expectativas, que eso, bueno, pues la divulgación científica a veces, con todas las bondades que tiene, pues puede generar unas expectativas bueno, pues que no son tan reales y puede generar cierta frustración. Queda mucho por hacer. Tres, que el desarrollo tecnológico es fundamental. Y ahí, bueno, pues de nuevo, los que podemos un poco ayudar más y aportar más, tenemos que aportar. También es nuestra obligación personal y como empresa y como servicio a la sociedad.
Y luego también que las cosas, las plantas, tienen que funcionar y ser capaces de forzar esos desafíos técnicos, pero luego llevarlo a cosas más fiables, más seguras y tratando de que no se nos escape nada, pues es muy importante. Que lo he comentado a lo largo de la entrevista, ¿no? Que es cuando las cosas funcionan es porque se han barrido todas las posibilidades. Cuando los diseños son robustos es cuando te has puesto en lo peor, porque te ha permitido ver. Evidentemente, si no has llegado a eso, pues lo irás aprendiendo. Bueno, a veces se aprende un poco a base de darse tortas. También entra un poco dentro de lo normal. Y también trataría de hacer un comentario general, no solamente a nivel institucional, sino también de que, bueno, quizá la madurez de la que se hablaba no era tanto, ¿no? Y menos integrados renovables, con lo cual las cosas también requieren un cierto tiempo. Pero tenemos que acelerar. Acelerar es lo que trataba un poco de decir antes, no trabajar mucho más, ya trabajamos muchísimo, sino, bueno, tratar de dar saltos, ¿no? De dar saltos de gigante bien pensados, ¿no? Que nos permita un poco, pues poder determinadas tecnologías u otras, y todo lo que sea ir poniendo generación de hidrógeno, ir optimizando, ir bajando precios, va a dar confianza. Yo creo que ahí hay una burbuja que lógicamente pues va a durar un tiempo. Va a durar un tiempo. A mí, bueno, me ocupa, más que me preocupa, pero también me preocupa un poco que bueno, que el glamour, que todo lo que se está planteando, que todo el empuje que se está dando al hidrógeno, bueno, pues si no se cumplen esas expectativas, pues pierda un poco, y yo creo que ahí es una labor de todos, conseguir que lleguemos a tiempo, y tenemos que llegar a tiempo. Y vamos a llegar. Seguro que sí, Jesús. Nos quedamos con esa Y vamos a reflexión llegar a final tiempo. en la que vamos a llegar a tiempo trabajando todos codo a codo. Pues oye, Jesús, un placer tenerte con nosotros aquí. Por nuestra parte, nada más que agradecerte tu tiempo y tus conocimientos, y desearte a ti y a Sener mucha suerte con todos los proyectos en los que estáis trabajando y los que vengan por delante. Bueno, pues el placer es mío, agradecido por la oportunidad, y los conocimientos, lo que están es para servir a la gente. Los conocimientos no son para tenerlos, son para ir más allá y aportar. Y yo creo que eso es lo que bueno, pues algunos nos podemos sentir orgullosos, ¿no? Oye, hemos aportado nuestro granito de arena al mundo del hidrógeno, o al mundo de todos los que, bueno, yo tengo la suerte de tocar y los que pueda tocar, ¿no? Y volviendo un poco a un comentario que a mí me gusta hacer, que la técnica mueve el mundo. Pues ahí queda. Jesús, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos contado con la presencia de Jesús María Lata, quien nos ha contado, desde el punto de vista de ingeniería, la importancia de la inversión en innovación y en investigación. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.